Él es fiel, es la roca inconmovible, amén. Él está ahí siempre firme. Y nosotros nos tambaleamos, pero también dice que somos como una palmera, que no vamos a caer, aunque los vientos sean fuertes. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, por el momento vamos a quedarnos en la lectura hasta ahí. Yo he podido ver en la Escritura, hermano, que la unidad es algo que no se produce de una manera natural. La unidad no es algo que los hombres les fluye, o las personas, bueno, nosotros como seres humanos que nos fluye así por así. La unidad es algo que tiene que ser trabajado. La unidad es algo que tenemos que ponerle empeño, tenemos que ponerle empeño, esfuerzo. Tenemos que trabajar en ello. Hay que madurar en el asunto de la unidad. El que no es maduro no trabaja en el asunto de la unidad. Entonces, dice que hay que permanecer solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero en el verso 7, que a cada uno dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que cada uno de nosotros tiene una medida de gracia. Cada uno de nosotros tiene, es como los que tienen más de 2 hijos me van a entender. Porque, bueno, claro, los que tienen 30 hijos también mucho mejor me van a entender, y que tienen esa unción de multiplicación. Porque usted se dará cuenta que no todos sus hijos son iguales. Uno es de un carácter tranquilo, usted le habla y dice yes. Otro dice, anda, haceme los mandados. Claro que por supuesto que te digo que sí. Pero quizá el otro es un poco diferente. Anda, haceme los mandados. Solo a mí me mandás. ¿Por qué no mandás a Casimirito? Siempre está renegando, siempre está haciendo. Sigue siendo su hijo, pero usted se da cuenta que es muy diferente sus capacidades, sus habilidades, sus gustos, su manera de vestir. Es muy diferente. Aunque todos son hijos suyos. Bueno, suponemos, ¿no? Aunque todos son hijos suyos. Usted dice, hay cierta diferencia, hay una gran diferencia entre ellos. Entonces dice la palabra que todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios. Pero se nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de gracia. Se nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de gracia. Hay un ejemplo muy importante acerca de esto en la parábola de los talentos. Porque el Señor llamó a tres siervos de Él. A uno dice que le dio 5, a otro le dio 2 y al final a uno le terminó dando 1. Cada uno dice conforme a su capacidad. No quiere decir que el que recibió 5 es más importante que el otro, tampoco quiere decir que el que recibió 1 es menos importante que el otro, sino que cada uno tiene una habilidad diferente en el Señor. Pero todos somos hijos de Dios, todos somos necesarios, todos somos importantes, todos, hermanos, hemos sido amados por Dios en la cruz de Cristo, porque Cristo derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. Eso quiere decir que todos somos importantes para Dios, pero hay una gran diferencia en cada uno de nosotros. Hay mucha diferencia, pero que esas diferencias no deberían de servir en nosotros para causar división en nuestras vidas. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque cada uno tiene una medida de gracia. Cada uno de nosotros tiene una medida de gracia. Todos y cada uno, hermano, de nosotros, de los que estamos aquí. Usted que ha creído en el Señor Jesucristo dice, yo hoy me decidí por el Señor mientras adorábamos. Y otro dice, hace una semana. Otro dice, yo tengo 20 años de estar en el Señor. Todos, no importa qué fecha, no importa qué tiempo estemos en el Señor, todos estamos llamados a que podamos servir al Señor. Pero cada uno tiene una medida de gracia. Todos y cada uno de nosotros tenemos, hermano, una medida
que Cristo Jesús nos dio. Esa medida no la merecíamos, porque nosotros pecamos contra el Señor. Nosotros nos rebelamos contra el Señor. ¿Quién de nosotros no ha cometido pecado? Todos hemos pecado contra el Señor. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos apartado, todos le dimos la espalda, dice la Escritura. Pero qué bueno es Cristo Jesús, qué bueno es el Señor. Bajó del cielo, llevó nuestros pecados y nos dio gracia, nos dio una medida de gracia para que sirvamos al Padre. Nosotros que no merecíamos a causa de nuestros pecados, pero en Cristo Jesús volvemos a ser agradables para Dios. Porque en Cristo Jesús, que es el hombre perfecto, nosotros hemos de alcanzar perfección. Hay una parte en la Escritura que dice que hay un camino llamado el camino de la santidad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Somos pecadores. Hemos pecado contra el Señor, pero hay opción de bendición. Hermano, Cristo nos ha venido a abrir el camino a la bendición. Cristo ha venido a abrir el camino de la gracia, el camino para que volvamos al Padre, para que volvamos a esa hermosa presencia que se perdió en el Edén. ¿Saben qué tantas cosas buenas perdió Adán? Porque Adán estaba ahí y él tenía que labrar el huerto y estar en la presencia del Señor continuamente. Y le dice, bueno, te lo doy todo. Toda esa riqueza del huerto es tuya. Adán, coman de ello. Ustedes son los administradores de todo. Pero cuando se pierde la presencia del Señor, se pierde la riqueza, se pierde la bendición, se pierde la presencia del Señor, se pierde la palabra del Señor, se pierde la revelación. Pero en Cristo Jesús comenzamos a recuperar todas esas cosas. En Cristo Jesús, hermano, volvemos a recuperar. En Cristo Jesús se nos abrió, dice, libre acceso. Porque cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Dice en Hebreos, dando a entender que nos es abierto libre acceso. Ahora tenemos entrada por la sangre. Hemos perdido como seres humanos la entrada a la presencia del Señor a causa de nuestros pecados. Pero yo le he enseñado que el pecado ya no es problema para Dios, porque Cristo resolvió el problema del pecado hace 2000 años con su preciosa sangre. Nos adquirió, pagó el precio, nos compró con precio de sangre. Ahora usted y yo tenemos lo que se llama aquí la gracia de Dios para que le podamos servir. Y a todos se nos dio, volvemos a leer, pero cada uno. Eso significa que no está hablando en una manera general. Entonces está hablando de una manera individual. Todos y cada uno de nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted comienza a leer las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo comienzan con eso. La gracia del Señor Jesucristo. Y él finaliza. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos ustedes. Es más, ahí en una parte, me parece que en una carta a Timoteo dice, este es mi sello, esta es mi distinción en toda mi carta. Así escribo yo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Por qué es tan importante la gracia del Señor? Porque es algo que Dios nos ha dado. Es algo que Dios nos ha otorgado de una manera gratuita. Entonces, vamos a leer el verso 8 en adelante. Quédese ahí, capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Cristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Él es el hombre perfecto. Él es el hombre que agradó a Dios. Él es el ser humano perfecto. Es Dios y hombre. Es el cordero y el león. Él es el rey y sacerdote. Él es Jesucristo. ¿Y sabe que a esa revelación los teólogos le llaman la cuadridimensión de Dios? Hermano, ahí está encerrada toda la gloria del Señor, toda la manifestación de Dios. Por ejemplo, a Ezequiel le revelaron esto, se lo revelaron a Juan en el Apocalipsis. Vio que dice que cuando Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que había adoración en el cielo. ¿Y qué es lo que mira Juan? Mira, dice, seres vivientes. Y esos seres vivientes tenían 4 caras. Esa es la cuadridimensión de Dios. Lo mismo que hemos estado enseñando. Cristo, el hombre perfecto. Cristo, el que agradó al Padre. Ahora, nosotros en Cristo hemos alcanzado esa gracia. Ningún ser humano puede agradar a Dios por sí mismo.
Ningún ser humano se puede acercar a Dios por sí mismo. Ningún ser humano puede servir a Dios por sí mismo. Necesitamos estar en Cristo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Era necesario que Cristo viniera en la cruz y nos representara a nosotros. Él es el ser humano perfecto, Él es el hombre perfecto y nosotros estamos en Él. Estamos en Cristo. Y ahora, Él fue el que bajó a las partes más bajas de la tierra. Y ese es otro mensaje, no lo podemos explicar hoy. Pero también subió, volvió a subir, lleno de gloria, lleno de poder. Les cedieron todo poder y toda autoridad. Él les dice a los discípulos, he aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Yo expliqué eso, ¿se acuerdan? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora ya no tiene solamente autoridad en el cielo, ahora Él tiene toda autoridad como ser humano. Notemos algo, hermano, es que este es el misterio. No como Dios, Él tiene autoridad. Como el ser humano perfecto, como el hombre perfecto, Él tiene también autoridad en la tierra. Como el hombre perfecto, Él tiene autoridad en el cielo y también la tiene en la tierra. Y por eso en Él nosotros somos santificados y alcanzamos esa gracia. Y dice que Él lo llena todo. Cristo lo llena todo. Todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Dice que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Entonces, a partir del verso 11, ahí, hermano, ahí comenzamos a entrar en escena nosotros en ese misterio. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Les voy a dar un consejo a los que leen la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Se vale levantar la mano. Qué poquitos. Bien, les voy a explicar algo. Todo cristiano tiene que orar. Todo cristiano tiene que leer su Biblia. Entonces, el cristiano que no ora, el cristiano que no lee su Biblia, vive una vida como cristiano, pero a manera de esclavitud. Entonces, dice Pablo en la carta a los Gálatas, el hijo, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. El hijo, cuando es niño, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. Porque mi pueblo es llevado cautivo, ¿por qué? Ustedes lo saben. Lo hemos leído, ¿se acuerdan? Por falta de conocimiento. Es donde entra el conocimiento de la palabra. La oración es lo que nos acerca al Señor. La palabra es lo que nos lleva al conocimiento del Señor. Y eso es importante. Entonces, les decía, ustedes que leen la Escritura, lo que leemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el Génesis, saben que Abraham es el apóstol, es el enviado, porque le dijeron, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré. En Génesis, hermano, es como el libro del apóstol, del enviado, el que sale. Ese Abraham es como la semilla. En Éxodo, ¿quién es el profeta? Moisés es el profeta. ¿Ve que cómo están representados los ministerios en los primeros 5 libros de la Biblia? Los primeros 5 libros de la Biblia son la fuente de todo, hermano, de toda la obra y de todo lo que más usted va a leer. Usted necesita comenzar a leer la Escritura y tomar la lectura de la Escritura un poco más en serio, porque su vida, su eternidad depende del conocimiento, hermano, y de la bendición y de la revelación que usted alcance de este libro. ¿Acaso, hermano, es importante su alma para usted? ¿O acaso su alma vale más las cosas de la vida terrenal que su alma que es eterna? Entonces el Señor decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Es importante. Entonces, en el Génesis, Abraham es el apóstol, en Éxodo Moisés es el profeta, pero vamos a ver, Génesis, Éxodo, en Levítico, Aarón, que es el hermano de Moisés, es como el evangelista, porque es el que presenta, hermano, los sacrificios en el altar. Es el que rocía al pueblo con la sangre. Es el que presenta la sangre al pueblo. Y el evangelista va y habla acerca de ¿qué? Del evangelio, de la palabra de Cristo, de la resurrección, de la sangre de Cristo. Igual, si usted comienza a leer Números,
va a encontrar organización, va a encontrar censo, va a encontrar orden en el pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, es el ministerio del pastor, es el que comienza a organizar, el que comienza a decir cómo vamos a hacer las cosas, cómo Dios ha organizado todas las cosas en su obra, en su iglesia. Entonces, después encontramos en el Deuteronomio,